Yo quería compartirles sobre un tema que tiene que ver con la cultura y con la cultura en que nos toca vivir y con la, entre comillas, digo, cultura del reino. ¿Ya? Cultura es algo obviamente que se cultiva, es una sociedad que lo que su forma de vivir, sus roces sociales, que puede encontrar una mejor o peor manera de poder convivir, ¿cierto? Y eso termina siendo su cultura, ¿cierto? Eh, Dentro de eso nosotros tenemos que entender de que muchas veces la cultura en que nosotros somos nacidos o criados nos juega un papel contrario en servir al Señor Jesucristo o amar a Dios. ¿Ya? Y lo primero que nosotros tenemos que entender de que nuestra cultura no sirve. Si bien gran parte de la cultura occidental, ¿cierto? Tiene sus raíces ¿cierto? En la Biblia o un intento de establecer la, las bases de la sociedad en la Biblia. Por eso que hasta el día de hoy ¿cómo se llama? Se cree de que la base de la sociedad es la familia, ¿cierto? En gran parte por la influencia que tuvo la Biblia y los primeros cristianos, ¿cierto? Su evangelismo y su influencia en el gobierno, en las independencias de los países, etcétera, etcétera. Incluso algunas cosas que están, sin ir más lejos, en nuestra constitución chilena, tienen base en la Biblia. Algunas quedan esbozos. ¿Cómo se llama? No es de que sea perfecto, pero tuvo alguna influencia, ¿cierto? En las escrituras. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el problema? Que aún así, nuestra cultura muchas veces nos juega en contra. Nuestra cultura muchas veces son las costumbres, la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de percibir los roles que cada uno tiene en la sociedad. Y para comenzar les quiero presentar el ejemplo de Moisés. En Hebreos 11, versículo 24, dice: Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo de Moisés que yo creo que esto hace una referencia más a Moisés cuando vuelve por segunda vez ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Egipto, ya como enviado por Dios para libertar al pueblo de Israel. Y en ese contexto, ¿cierto? Es que él rehusó llegar usando sus atribuciones de que él era hijo de la hija de Faraón, ¿cierto? Porque ya había sido quebrantado, etcétera, etcétera, y había entendido de que solamente iba con las armas que Dios le daba. Entonces, rehusó los títulos y, ¿cómo se llama? Aquí dice de que rehusó esa influencia que él tenía o que podría haber tenido, cosa que intentó usar o hacer mientras estaba en Egipto cuando tenía 40 años, y vemos cuál fue, ¿cómo se llama? El resultado. Él se adelantó al llamado de Dios y finalmente ¿cómo se llama? Al desierto. Pero cuando vuelve, ya vuelve con otra mentalidad. Vuelve con un corazón transformado, con un corazón quebrantado, tratado por 40 años. ¿Ya? Y vemos aquí una actitud que es importante poder, ¿cómo se llama?, analizar, que rehusó su cultura, porque él prácticamente él era un, ¿cómo se llama?, egipcio. Nosotros vemos de que es encontrado por esta princesa, entre comillas digo, ¿cierto? Y es criado como un hijo, pese a que fue criado por su madre. Algunos ¿cómo se llama?, teólogos creen que fue criado hasta los 5, hasta los 4, otros hasta los 7 años. Y después pasó a ser educado en todo lo que es la cultura de Egipto, donde era importante darle identidad de que él era un egipcio, ¿cierto? Y dice de que fue, ¿cómo se llama?, educado en todas las costumbres y las culturas de los egipcios para que él amara esa nación, para que él se identificara con esa nación y para que él pudiera trabajar por esa nación, proteger esa nación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cosa que se hace en todos los países.
Los niños cuando van, ¿cómo se llama?, al colegio, cosa que se ha perdido, ¿cómo se llama?, en Chile, ¿cierto? Pero lo que se les enseña, ¿cierto?, en la historia de Chile, los mártires de Chile, cuánto costó poder independizar esta nación, cuánta gente murió por ello para que, ¿cómo se llama?, ellos puedan ser libres, para que puedan votar, ¿cierto?, para que puedan hacer protestas en la calle. Hubo gente que murió, perdió familias, perdió padres, perdió mujeres, perdió hijos, perdió su propia vida, para que esta nación fuese libre, así como todas las naciones, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el niño ame a su nación, pueda trabajar por su nación, pueda contribuir a su nación, pueda defender a su nación si fuese necesario. ¿Me entienden? Así se instala una cultura, ¿cierto?, sobre una persona. Y así también lo hace el mundo y la cultura en que nosotros hemos sido nacidos. Pero llegó un momento en que Moisés rehusó esta cultura, ¿cierto? Y dice de que prefirió no tener los deleites temporales del pecado, ¿cierto? Y tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Vituperio puede ser visto como una vergüenza, un pago, un precio de vergüenza, de persecución, de ataque, de rechazo, ¿cierto? De Cristo, que los deleites temporales del pecado, o sea, que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. O sea, pudo poner la mirada en las cosas eternas, ¿ya? No solamente en ver físicamente la tierra prometida, sino que Moisés entendió que servir a Dios pasaba más allá de lo que iba a hacer temporalmente, ¿ya? Entonces, nosotros muchas veces no nos podemos deshacer de nuestra cultura, ¿cierto? Y no podemos adoptar la cultura del reino de Dios, especialmente en nuestra familia, ¿cierto? Porque todavía amamos los tesoros, las riquezas o los deleites que nos entrega la cultura en que vivimos, ¿cierto? Y no queremos pagar el precio del vituperio de ser de Cristo. Entonces, para eso yo tengo que saber de que, como dicen las escrituras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que yo como hijo de Dios de manera voluntaria voy a tener que rechazar, voy a tener que tomar, ¿cómo se llama?, la decisión de no ser parte de ellas por causa de que soy cristiano, ¿entiendes? O cristiana, que aparentemente no necesariamente son malas, ¿cierto? Un ejemplo que, ¿cómo se llama?, les voy a dar, que quizás es pequeño, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ustedes están tomando, ¿cierto?, este tiempo para compartir, ¿cómo se llama?, de la palabra, para poder, ¿cómo se llama?, oír de la palabra de Dios, ¿cierto? En vez de estar durmiendo, descansando, saliendo, cualquier cosa. Entonces ustedes están tomando una decisión de, entre comillas, digo, sufrir ese vituperio, entre comillas lo digo como sufrir, ¿cierto? Pero, bueno, igual sé que, ¿cierto?, el oírme por tanto tiempo puede ser un sufrimiento. Pero están, ¿cómo se llama?, apartando, ¿cierto?, ese tiempo por el hecho de ser cristianos, ¿cierto? Por el hecho de que dentro de una u, ¿cómo se llama?, otra manera, ya sea con su lucha o no, pero tienen, ¿cierto?, un interés de querer agradar a Dios. ¿Amén? Entonces, así y a mayor escala, esto se puede transpolar, ¿cierto?, a todas las cosas que nos toca vivir en la vida, que no necesariamente son malas, porque nadie dice que es malo salir, ¿cómo se llama?, el día domingo, no sé, hacer otras cosas, dormir, porque llevo toda la semana trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, nadie dice que es malo, pero hay muchas veces que tengo que tomar una decisión y vivir como les digo, vituperio, por el hecho de ser cristiano, ¿ya? Entonces nos encontramos con Moisés, que toma esta decisión, pero miró a la remuneración. Tenía puesta la mirada en las cosas que son eternas, en construir cosas eternas. Y así nosotros, mientras usted no quiera construir en su vida, en su alma, sus sentimientos, sus emociones, su mente, no quiera construir cosas que son de características eternas, no místicas, sino eternas, edificar, que se moldee su carácter, su entendimiento, su razonamiento, que se moldee conforme a cómo Dios lo quiere ir moldeando a través de la influencia que usted deja que Dios haga sobre usted. Mientras usted no quiera hacer eso de verdad, la cultura va a ser un tropiezo.
¿Me entienden? Va a ser un tropiezo que no nos va, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A dejar crecer y mucho más, o muchas veces esto donde más se ve es en los roles de la familia. La cultura va cambiando, hermanos, o la sociedad va cambiando. Y no quiero avalar con esto lo que muchas veces se habla de que todo lo que tiene que ver con el rol del hombre, con el rol de la mujer, es un constructo social. ¿Ya? Yo no quiero avalar eso de ninguna manera. El hombre, por ser hombre, tiene, ¿cierto? Tiene un rol que naturalmente podemos verlo impreso en su genética, ¿cierto? O sea, no por coincidencia, ¿cierto? Es generalmente más alto, es generalmente más fuerte, ocupa otra área ocupa otra área de, ¿cómo se llama? El cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, también vemos el rol de la mujer, ¿cierto? Que está impreso en su ADN. No por nada, ¿cierto? Entre comillas digo, en comparación con el hombre, en general tiene menos fuerza, es, entre comillas digo, quizás más baja, pero, ¿cierto? Una de las características más importantes que tiene la capacidad, la dicha de reproducirse, ¿cierto? De poder quedar embarazada, de tener un niño o más, ¿cierto? Y otras áreas de su cerebro, en comparación con el hombre, que el hombre no usa, o que el hombre usa, pero quizás en menos cantidad, y la mujer tiene una capacidad más amplia de poder usarlas. ¿Para qué hablar de los sistemas hormonales que tienen influencia en el carácter? Porque las hormonas tienen influencia sobre los sentimientos y sobre el carácter. Por lo tanto, el hombre tiene un carácter generalmente diferente al de la mujer y la mujer tiene un carácter, en lo general, diferente al del hombre, porque sus hormonas, su genética, no es un constructo social, su genética lo lleva a tener un carácter. Entonces eso nos muestra de que el hombre está hecho genéticamente, creacionalmente, para poder cumplir ciertas cosas que, como es, ¿cierto? Como está creado y desarrollado, se le hace más fácil hacerlas. Igual con el caso de la mujer. En su genética, en su construcción de su ADN, en sus hormonas, su carácter, la predisposición que le dan sus hormonas al tipo de carácter que tenga, nos muestra de que tiene un rol distinto al del hombre para el cual está hecha que fluya más fácilmente. Obviamente las cosas que hace la mujer las puede hacer el hombre, sí, pero obviamente es algo en lo cual no va a fluir de forma natural. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Y una mujer puede hacer las cosas que, ¿cierto?, el hombre hace? Sí, las puede hacer, aunque le va a ser más difícil, ¿cierto? Porque genéticamente, ¿cierto?, no está hecha para fluir en esos roles tan fácilmente. ¿Cuál es el tema? Que no es una lucha de géneros. ¿Cuánto puede hacer el hombre que hace una mujer y cuánto puede hacer una mujer que puede hacer el hombre para ver quién vale más? Y eso es lo que se ha instaurado principalmente en la cultura, especialmente en la cultura posmoderna o contemporánea, como usted lo quiera ver, ¿cierto? Es lo que más se ha instaurado. ¿Cuál de los dos géneros tiene más poder o más potencia, ¿cierto? O cuál vale más. Sin embargo, nosotros vemos de que no es un constructo social, es un tema que tiene que ver con la creación. Y nosotros sabemos de que fuimos creados por Dios. Por lo tanto, vemos de que hay un propósito creacional que es imposible y ridículo pensar que por accidente una creación tan compleja y que calza tan perfectamente se haya producido por millones de intentos al azar que se dieron por sí solos, ¿cierto? Es imposible creer una cosa así. Incluso es más fantasioso, entre comillas, que la idea de pensar en un Dios para los ateos, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que desde ese punto de vista, por ejemplo, en el rol del hombre y la mujer, nos encontramos de que la cultura muchas veces nos trastorna o desvía los roles para el cual nosotros fuimos creados. Por ejemplo, el hombre en parte fue hecho para poder proteger, para poder cuidar, para poder administrar de tal manera de proteger a quienes pudiera, ¿cierto?, cuidar, partiendo obviamente por la familia. Por eso que, entre comillas digo, es más fuerte, es más alto, es más ágil en ciertas cosas, ¿cierto? Porque su rol era luchar, poder pelear, defender a su familia, ¿cierto? Poder construir, poder proteger, etcétera, etcétera.
Y el rol de la mujer, con un campo quizás mental más amplio, ¿cierto? Era poder construir, pero quizás no necesariamente con las manos, aunque sí también, pero poder construir algo llamado que el hombre no puede hacer solo, ¿cierto? Hogar, paz, tranquilidad, estabilidad, ¿cierto? Eh, Poder construir en un ambiente, poder construir algo que quizás es más difícil que construir con las manos, ¿cierto? Poder construir una plataforma en que el hombre pueda potenciarse, en que sus hijos se puedan potenciar, en que una familia y una sociedad pueda potenciarse, pueda desarrollarse, pueda tener un propósito, pueda tener un propósito moral ideal, porque el hombre sin una buena mujer o sin la influencia de la mujer en la sociedad es un hombre que se vuelve codicioso, de poder, destruir a los demás. En cambio, cuando hay una buena influencia del género femenino en la sociedad, esos ímpetus, entre comillas digo, de salirse de los límites de protección y usar sus talentos o su poder para lo malo, ¿cierto? Con una buena influencia de la mujer en la sociedad, eso se mantiene en equilibrio y se usa realmente para protección. ¿Me entienden? Miren, y por ejemplo vemos esto, por ejemplo, un hombre soltero, un hombre que no quiere formar familia, un hombre que simplemente ve, ¿cómo se llama?, a la mujer como algo para usar, ¿cierto?, en el momento, pero no quiere formar familia, no quiere proteger a nadie, se vuelve un hombre que codicioso, se vuelve un hombre que quiere avanzar, atropellar en el trabajo, crecer, ¿cómo se llama?, tener reputación, impresionar, tener más y más y más y más y más, y en el camino atropellar a los que sea necesario. En cambio, cuando un hombre se establece con una buena mujer, todos esos ímpetus de desarrollo los enfoca en: tengo a una mujer que proteger, tengo una familia con que voy a formar, tengo un hogar. Entonces mi misión no es destruir a los demás, sino usar mis fuerzas, mis habilidades, el trabajo, crecer, desarrollarme, etcétera, etcétera, para poder proveer, para poder, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que la influencia de ambos roles no es un constructo social, sino es algo que tiene que ver con la creación, con el diseño creacional. Ahora, estamos de acuerdo que el hombre por la perversión del pecado, obviamente, el hombre como digamos, en esta perversión, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, dedicó a usar a la mujer como un objeto, a aprovecharse de su superioridad quizás física, ¿cierto?, para someterla, ¿cierto?, durante años, durante milenios, usted verá cómo lo ve, ¿cierto?, durante milenios, ¿cierto?, para aprovecharse, y eso obviamente causó un resentimiento en el género femenino, y ahora estamos viendo, ¿cierto?, entre comillas digo ahora, ¿cierto?, estamos viendo el fruto de aquello, de haber sembrado aquello. Ahora prácticamente el género femenino generalmente quiere prácticamente destruir, ¿cierto?, la función, el rol, y destruir al hombre, ¿ya? Cosa que no es de la era contemporánea o la era moderna necesariamente. Nosotros vemos, por ejemplo, que esto pasó incluso en los tiempos de Pablo. Nosotros vemos de que él llega, ¿cierto?, a una iglesia donde, o sea, llega a un lugar donde los convertidos vivían, ¿cierto?, en la religión donde la diosa era la mujer, donde ¿cómo se llama?, se creía de que la mujer había creado al hombre y que la mujer había sido engendrada primero por esta diosa y que el hombre era un segundón y que la mujer era la sacerdotisa, la que tenía que enseñar, ella era todo lo que tenía que ver con la diosa, era solo la mujer y el hombre no tenía nada que ver en aquello. Por eso que Pablo escribe: no le permito, ¿cierto?, a las mujeres enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, porque tenía que poner un límite a esto, ¿me entienden? Entonces, es como, por ejemplo, si yo tengo un hijo, que no tengo problema, por ejemplo, en que me abra las puertas de ¿cómo se llama?, los muebles, porque nunca lo he intentado hacer, nunca le ha llamado la atención. Y de repente tengo otro hijo que sí lo hace, ¿cierto? Y hay cosas muy peligrosas, ¿cierto?, en el mueble. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner una orden, una ley, que no se acerquen ni toquen, ahí está prohibido tocar, y poner candado a las puertas, etcétera, etcétera, por causa de que este niño quiere abrir las puertas. Sin embargo, ¿cierto?, con el otro hijo que no tenía problema, era innecesario poner una ley así. Algo parecido es lo que pasa con Pablo con esta iglesia en particular, cuando dice: no permito a la mujer
ejercer autoridad sobre el varón. Aunque sí tiene un trasfondo más profundo en lo que tiene que ver con el rol del hombre y la mujer. Sin embargo, esa orden práctica fue para esa iglesia. Ahora, yo por eso digo de que el tema del feminismo no es algo que pasa ahora. Nosotros nos encontramos también en los tiempos de más antiguos atrás, en los tiempos de Jezabel. Nos encontramos que también se ocurrió en cierta nación, ¿cierto? Que donde la mujer era la sacerdotisa, con sus hechicerías, con sus ¿cómo se llama? Manipulaciones, ella era la que comandaba, ella era la sacerdotisa, ella era la encargada de los cultos, ¿cierto? A sus dioses, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo necesariamente nuevo que estamos viendo ahora, es algo que siempre se ha dado. Como dice, ¿cómo se llama en Eclesiastés? Nada nuevo hay bajo el sol. Lo que hoy día ocurre ya ocurrió ya, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir también ocurrió antes, ¿no? Todo se va repitiendo como un ciclo. Entonces, tenemos que ver cuál es la influencia que tiene la cultura sobre nosotros y poder tener nosotros conciencia de aquello para poder descontaminarnos de ello y poder tomar la función o el rol que realmente Dios nos ha llamado a vivir. Y para eso, por ejemplo, nos vamos a ir, y esto está basado en una enseñanza del apóstol Darío, al libro de Daniel. Quizás no se los voy a leer, pero sí se los voy a comentar. Ustedes después lo pueden revisar. Nos encontramos en este libro de Daniel, de que Daniel y sus tres amigos son llevados cautivos. Se cree de que eran, adolescentes, ¿no? De que deben haber tenido entre 13, 14, 15 años. Y al parecer eran miembros de la realeza de Israel. Quizás eran príncipes, o quizás eran primos, o sobrinos del rey, pero eran de la nobleza, ¿ya? Y son tomados por Nabucodonosor para que se les enseñe la cultura, ¿cierto?, de Babilonia. Y esa es una orden que da el rey. Y justamente los toma, ¿cierto?, en esta edad, que es la edad en que el niño y la niña, ¿cierto?, es donde buscan ya conscientemente una identidad. Por ejemplo, antes de eso, su identidad es inconsciente. Ellos se identifican con los papás inconscientemente, pero ya a los 12, 13 años, más o menos, ya empiezan a tener conciencia de querer ellos encontrar una identidad, querer seguir a alguien, ¿cierto? Y por eso muchas veces es que se rebelan contra los padres. Entonces, nosotros vemos de que los toma y dice para que sean enseñados en la cultura, las enseñanzas, ¿cierto?, que tienen que ver con Babilonia, ¿cierto? Si usted lo quiere ver en otras palabras, les vamos a lavar el cerebro para que ya no se identifiquen más como judíos, ¿cierto?, como israelitas, y se identifiquen como babilonios, ¿cierto?, y puedan trabajar y poder sacarles algún provecho, ¿cierto?, ya que son de la nobleza, ¿cierto?, algún provecho, ¿cierto?, que nos sirva. Y justamente fue así. Sin embargo, Daniel, con sus tres amigos, tomaron la decisión de no contaminarse con las cosas de Babilonia y no perder su identidad. Y cuando les son ofrecidos todos los manjares, las carnes, el vino que ellos quisieran tomar, o sea, es como, miren, ahí está, diviértanse, hagan lo que sea, el rey le está proveyendo de alimento, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, miren ustedes cómo es poner un niño de 12, 13 años. O sea, usted fíjese en cómo usted sería si usted tuviese 12, 13 años y no tuviese ninguna regla, ninguna restricción para hacer todo lo que sus deseos quieren hacer, y aparte alguien se lo pague. Usted quiere mujeres, usted quiere hombres, usted quiere comer, usted quiere tomar, usted quiere probar esto, ahí está, saque lo que quiera. Sin embargo, estos jóvenes tenían tan arraigada su identidad que pese a esa tentación, ¿cierto?, ellos se identificaron con su Dios. Nuestro Dios es Jehová. Y Jehová nos ha mandado a que no podemos comer estas cosas ni contaminarnos con estas cosas. Y en ese contexto Daniel le dice al, eunuco, nosotros no nos podemos contaminar con esto, por favor danos legumbres, ¿cierto? Entonces él dice, si yo hago eso y el rey ve que ustedes están más delgados que los otros, me va a matar a mí y a toda mi familia. Entonces le dice, prueba con nosotros 10 días. Y si realmente estamos más flacos, ¿cierto?, haz con nosotros como bien te pareciera. Sin embargo,
Si estamos mejor que los demás, entonces yo creo que podemos continuar con esto. Entonces, pasan estos 10 días y obviamente ellos estaban en mejor condición. No es que las legumbres sean mejor que comer carne, ojo, sino que Dios los bendijo por su fe y su fidelidad, ¿cierto? Y su identidad con Dios. Al punto que voy es que a nosotros la cultura, ¿cierto? Nos entrega, ¿cierto? En bandeja de plata, entre comillas digo, ¿cómo se llama? Bandeja de plata. Pero nos entrega todo lo que nuestros deseos quieran hacer y todo lo que podamos alcanzar según los recursos que usted tiene y lo que puede hacer, obviamente. Sin embargo, cuando nos identificamos con Dios, ¿cierto? Eso cambia y usted tiene que entender de que si usted quiere ser cristiano, tiene que abstenerse, tiene que resistir la tentación. Y hay cosas que como cristianos tenemos que dejar de hacer, ¿cierto? Como decía aquí, los deleites temporales del pecado, ¿cierto? Dejar por causa de nuestro amor a Dios. ¿Cuál es el problema? Como les había dicho en el domingo pasado, creo, que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de una manera externa, porque el hermano lo dijo, porque el pastor, la pastora, o porque todos lo hacen y yo también quiero ser como ellos, porque ya estoy metido aquí, ¿cierto? Entonces quiero hacerlo externo, pero lo que tengo que hacer es lograr yo amar a Dios. ¿Me entiendes? No querer sentir, o sea, cuando yo sienta que amo a Dios lo suficiente para poder dejar esto, lo voy a hacer, si no va a ser hipocresía. No. Usted tiene que buscar hacer las cosas que Dios manda y buscarlas, hacerlas por el amor que usted le debe sentir a Dios. Y para poder amar a Dios, como les dije, ¿cierto? Necesito yo entender cuánto Dios me ama. ¿Me entienden? Entonces, en ese contexto, nosotros vemos esto. Entonces, ¿cómo estos muchachos, para poder ir al punto, cómo estos muchachos pudieron llegar a tener esta identidad? Entonces, para que usted pueda vencer la cultura, necesita tener identidad en Cristo Jesús. Identificarse con que Jesús es su Dios. Jesús es su Salvador. Jesús es el que murió por usted y se desangró en la cruz. Mirando sus errores, mirando sus rebeliones, mirando su frialdad muchas veces al sacrificio de Jesucristo, que no lo entiende, o que no lo quiere, o que de repente está hasta aquí con tanta cuestión de religión y cosas así. Aún así Cristo, viendo todas esas cosas, y aún muchas veces en nuestra ignorancia, que no entendemos, ¿cierto?, hacia dónde vamos sin Jesús, y la gracia que significa que Dios nos rescate de la condenación eterna, de la cual no podemos salir, porque muchas veces, miren, el necio, y solamente de un corazón necio puede salir un pensamiento que diga, ¿para qué me salvaste si yo no te lo pedí? Por ejemplo. Eso lo dice un corazón necio que no entiende de dónde lo sacó Dios. Porque si usted entendiera en qué condición estaba sin Dios y hacia dónde iba sin la intervención divina, jamás se le pasaría por la mente, ¿cierto?, un argumento así. Por eso que hablo de que es ignorancia, ¿cierto? Aún viendo todas esas cosas, Dios nos rescató e intervino, ¿entienden? En nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que buscar, estudiar, entender cuánto Dios nos ha amado. Y eso va a hacer que nazca en nosotros un amor a Dios que nace del agradecimiento, de entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo parto en ese rol de entender cuánto Dios me ama, entonces recién voy a poder empezar a formar mi identidad. Yo me identifico con Jesucristo, el que murió por mí. Me identifico que Él es mi Señor. Y la identidad no es un sentimiento, ¿me entienden? Es una condición interna. Cuando, por ejemplo, estos 4 jóvenes, ¿cómo manifestaron que se identificaban con Dios? Porque decían, no, lo que Dios dice que el ser humano debe hacer, o que su pueblo debe hacer, yo lo hago porque soy su pueblo. Entonces, yo no puedo tener estos deleites. Yo no puedo comer esta comida que para el pueblo de Israel era prohibida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo me identifico con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces usted o yo, usted dice, soy cristiano, pero cuando está en el mundo, ¿cierto? Y hay chistes, hay maneras de llevar el trabajo, maneras de tratar a los compañeros,
manera de tratar al marido, manera de tratar a la esposa, formas de criar a los hijos, formas de asumir un problema, formas de asumir un problema financiero o una enfermedad, ¿cierto? Usted se deja de identificar con Dios y se identifica con la cultura. Porque ahí se nota, ahí es donde se ve si realmente usted ama a Dios o no lo ama. ¿Y cuándo se vio que estos tres jóvenes tenían identidad en Dios? Cuando fueron confrontados, en el sentido de tener hambre, estar cautivos, probablemente sus padres estaban muertos, fueron asesinados, ¿cierto? Por los mismos que ahora querían usarlos para contribuir al reino, ¿cierto? Y estaban ahí, ¿cómo se llama? Obviamente contra su voluntad, con su familia muerta, quizás hermanos muertas, madres violadas, probablemente, no sé. Un montón de cosas que pasan cuando un pueblo llevaba cautivo a otro pueblo. Entonces, dentro de todo eso no dejaron de identificarse con Jehová, su Dios. Aún somos pueblo de Dios. Y el problema con nosotros, amados y amadas hermanas, es que usted muchas veces, cuando las cosas no salen como usted quiere, se deja de identificar con Jesucristo como su Dios. Se amarga con Dios, ya no soy cristiano, y se empieza a dejar de comportar como un hijo de Dios. En lo que lee, en lo que escucha, a quién recurre para poder direccionar su vida, para poder manejar sus pensamientos, para poder manejar su salud, para poder manejar su matrimonio, sus hijos, etcétera, etcétera. Deja de comportarse como un hijo de Dios. No estoy hablando de ser un religioso, como muchas veces se ha vivido, ¿cierto? De que prácticamente soy místico y como soy cristiano yo no puedo tomar medicina, no puedo hacer nada, sino que tengo... ¿Cuál es el problema? Que nos hemos ido a otro extremo, ¿me entienden? Y hemos dejado de mantenernos en el equilibrio. Entonces muchas veces nos enojamos tanto contra Dios, porque, o contra las circunstancias, especialmente en los problemas matrimoniales, en los problemas financieros, que nos dejamos de comportar como cristianos, como hijos de Dios, ni siquiera como evangélicos. Y a veces, manifestamos esto, aunque no, yo no soy, ni siquiera evangélico. Soy un cristiano a mi manera, yo simplemente amo a Dios. Y usted no puede amar a Dios si no está en comunión con el cuerpo de Cristo. Porque como dicen las Escrituras, ¿cómo yo voy a decir que amo a Dios que no veo si no amo a mi hermano al cual puedo ver? Al que fue engendrado por el Dios que yo digo que quiero o que amo. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces nosotros dejamos la cultura del reino o nos dejamos de identificar como hijos de Dios porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Y estos 4 jóvenes, probablemente sus padres asesinados, sus hermanas quizás fueron entregadas a la fuerza y fueron tomadas por hombres como esposas, quizás siendo niñas, que eran las cosas que pasaban en un cautiverio. Probablemente los hombres mayores fueron asesinados para que cuando crecieran no se rebelaran en contra del rey de Babilonia. Y así sucesivamente. Y no dijeron, ¿para qué me sirve identificarme con mi Dios, con Jehová, si no nos defendió, si no nos guardó, si no impidió que mi madre muriera, si no impidió que mi hermana fuese entregada a un pervertido que quizás qué cosa está haciendo con ella, ¿cierto? Y yo estoy aquí cautivo, privado de mi libertad, ¿cierto? Yo quisiera por último morirme junto con toda mi familia y aquí estoy, y más encima me quieren educar y me quieren hacer trabajar, ¿cierto? ¿Dónde está Jehová que no me defendió? ¿Dónde está Jehová ahora? ¿Dónde está mi Dios? Cosas que nosotros hacemos. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está Jesús en esta enfermedad? ¿Dónde está Jesús en mi matrimonio? ¿Dónde está Jesús en los problemas que tengo en el trabajo, los problemas financieros? ¿Dónde está mi Dios? ¿Y qué hacemos? Nos amargamos, nos cuestionamos y terminamos ¿qué? Perdiendo nuestra identidad en Cristo y no nos identificamos con Cristo. No somos cristianos. Usted lo puede decir, incluso hasta se puede congregar, pero ¿vive como un cristiano? ¿Me entiende? Y ese es el tema. Y empezamos a cambiar nuestras preferencias, nuestras amistades, empezamos a ser más permisivos en las cosas que vemos, que sabemos que no son provechosas, en las cosas que oímos, con las amistades que nos juntamos, las cosas que hacemos para poder ganar dinero, las cosas que hacemos para poder
arreglar nuestro matrimonio o nuestra salud emocional, nuestra salud física. Empezamos a transar con cosas que sabemos que no son provechosas siendo cristianos porque nos empezamos a justificar. ¿Dónde está mi Dios que no me sana? ¿Dónde está mi Dios que no cambia mi cónyuge? ¿Dónde está mi Dios que no me da un trabajo? ¿Dónde está mi Dios que no me abre la puerta? ¿Dónde está mi Dios aquí? ¿Dónde está mi Dios allá? Y empezamos a justificarnos y a armarnos un constructo inventado por el diablo de que no, son todos ellos religiosos y nosotros mismos nos salimos del cuerpo, ¿cierto? Son todos ellos unos religiosos, que aquí que allá, que Dios solamente prohíbe, que no quiere vernos felices, cosas que no son bíblicas, cosas que no son reales y cosas que realmente son un argumento diabólico simplemente para nosotros sacarnos de la protección que nos da estar en comunión con Dios y poder llevarnos y destruirnos, que eso es lo que quiere el diablo. Como dice el Señor Jesucristo, el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. ¿Me entienden? Entonces, usted tiene que velar por su identidad, tiene que identificarse con quién es Jesús. Jesús es su Señor, o es más, Jesús es el Señor de todo. Jesús es el Salvador. Jesús es el Maestro. Miren, vamos, ¿cierto?, a partir, ¿cómo se llama? Por orden. Jesús es Salvador, ¿cierto? Jesús es Maestro. Jesús es Señor. Jesús es amigo. ¿Me entienden? Sin embargo, el mundo no se identifica con Jesús como Salvador porque dice, ¿de qué me va a salvar? Porque no entienden qué condición está. Algunos cristianos vemos muchas veces solo a Jesús como un Salvador. Yo vivo mi vida, pero tengo a un Jesús que me ama y que le pido cosas y me las da cada vez que necesito auxilio, ¿cierto? Vivo mi vida como se me da la gana, tratando de vivir sin hacer cosas malas, pero no tengo ningún propósito con Dios, ninguna gran devoción, sino que simplemente cuando tengo algún problema o cuando estoy pasando por un problema, recurro a Dios porque es mi Salvador. El que me puede libertar, el que me puede amar, el que puede intervenir en mi familia, el que puede intervenir en mis finanzas, etcétera, etcétera. Muchas veces vemos o deberíamos ver a Jesús como un maestro, porque Él es maestro. Él dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro y yo lo soy, ¿cierto? Entonces, y también vemos, Jesús, ¿cierto? También Él dice, vosotros sois mis amigos. Sin embargo, el tema está que usted lo vea como su Salvador personal, como su Maestro, porque usted puede creer que Jesús es el Maestro de todos. Él tiene la última palabra, Él es el que enseña, Él es el único que tiene derecho a determinar cómo debe vivir el hombre. Sin embargo, no es su Maestro, porque usted no presenta ningún interés ni ningún trabajo en querer usted aprender del Maestro, someterse al Maestro. ¿Cómo debo ser mi rol? Por ejemplo, volviendo al tema que les hablé, ¿cuál es mi rol de hombre y cuál es mi rol de mujer? No lo que ha construido la religión como iglesia religiosa. ¿Cuál es mi rol creacional y mi rol bíblico realmente? Usted, hermana, ¿se ha preguntado cuál es mi rol como esposa, como madre, como mujer en la sociedad? ¿Cuál es mi rol divino? Porque la mayoría de los casos, yo no digo que pase aquí, pero la mayoría de los casos, la mujer se afana en querer ser como el hombre, en querer hacer todo lo que hace el hombre, desplazar al hombre y demostrarse a sí misma, ¿cierto?, que puede hacer lo que hace el hombre y puede hacerlo mejor. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cierto? Que dañamos, o se daña la sociedad, se daña la familia. Porque miren, hermanos, hay mujeres que tienen que criar solo, ¿cierto?, a sus hijos, y lo hacen excelente. Obviamente, yo creo que las que han pasado por eso saben de que es un esfuerzo, pero terrible, ¿cierto? Porque, sin embargo, no reconocer que hace falta un padre es un error. O sea, puedo hacerlo sola quizás, pero hace falta un padre. Por último, si yo no lo necesito como esposa, o creo que no lo necesito, pero para mis hijos sí hace falta un padre. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces una mujer que tiene este resentimiento y no reconoce ello, deja a sus hijos sin ninguna figura paterna.
Ni el abuelo, ni el tío, ni un pastor, si que son cristianos, no sé, no tengo idea, o un amigo, que sea. ¿Por qué? Porque no, puedo yo, y solamente mi influencia basta y no basta. Destruyo a ese niño, destruyo a esa niña. En cambio, hay otras mujeres más sabias que saben de que es necesario, de que tiene un padre malo, ¿cómo se llama? Un padre que no lo puede ver, ¿cierto? Porque es un abusador, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo permito, como mamá, que tenga cierta influencia paterna con el abuelo o con el tío, ¿cierto? Con quien sea, porque sé de que es necesario. Entonces, no hay un resentimiento en contra del género masculino, sino que obviamente el papá no sirve. Y así también el hombre, ¿cierto? Que está pasando mucho ahora, hermano. Los hombres prefieren estar solteros, ¿no es cierto? O prefieren no formar familia y no tener hijos, no porque ¿cómo se llama? No lo quieran, sino por el problema que muchas veces se ven enfrentados, ¿cierto? En alguna disyuntiva que tengan, o si les toca una mala mujer, ¿cierto? Las consecuencias que puede tener para ello. Nosotros estamos viendo de que últimamente se está destapando mucho gente que estuvo presa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hace poco murió un hombre que estuvo preso años preso por supuestamente haber abusado de su hijo. Y era inocente. Y pagó la condena. Salió de la cárcel y murió. ¿Y quién le restituye esos años perdidos de ser papá, de estar libre, de estar con sus hijos? Los perdió. Estuvo ausente de la vida de sus hijos y preso. Y yo creo que ustedes saben lo que le hacen a los violadores dentro de la cárcel. Entonces, nosotros vemos de que, pese a de que cuando hay un abuso hay que denunciar, pero también vemos un abuso de aquello. Entonces vemos de que tampoco el hombre puede tomar resentimiento en contra del género femenino, porque tuvo una mala experiencia, o dos, o tres, o cuatro. ¿Entiendes? Yo tengo que entender de que para la sociedad es necesaria la influencia de la mujer, para mi vida es necesaria la influencia de la mujer, para mis hijos es necesaria la influencia de mi mujer. Si a mí me tocó, entre comillas digo, una mala mujer, no tengo por qué privar a mis hijos de una influencia materna. Aunque su madre sea una mala madre y es imposible de que ella esté con ellos, ¿cierto? Pero tengo que buscar de alguna u otra manera que puedan tener algún tipo de influencia materna, en la abuelita, en la tía, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que nosotros dejar la cultura en la que nos tocó vivir, ¿cierto? Y empezar a investirnos de la cultura del reino. Entonces yo le pregunto, hermano, porque ¿cómo se llama? Acá está el Franco, ¿cierto? Hermano, ¿cierto? Y para los que vean cómo se llama el video, cómo se llama, que no sé si está ahí, ¿cómo se llama? David, ¿cómo se llama? ¿Con usted, mamá? ¿Sí? Ya. Franco, David. Ustedes se tienen que preguntar, ¿cuál es el rol que yo tengo como hombre de Dios en la sociedad cuando me enfrento a la suciedad de la sociedad, ¿cierto? Cuando voy a cumplir el rol en el trabajo, cuando me enfrento a las pasiones juveniles, ¿cierto? Cuando me enfrento a las amistades, cuando tengo que escoger amistades, cuando tengo que administrar qué hago con mi tiempo libre, con quién paso mi tiempo libre, cuál es el rol que yo tengo como hombre de Dios. Y ahí ustedes se tienen que preguntar, ¿me identifico como hijo de Dios? ¿O estoy amargado? ¿Jesús es mi maestro? ¿Es mi Señor el que ordena y yo digo sí? Y es más aún, ¿es mi amigo en quien Jesús puede confiar? Porque eso significa ser amigo. Jesús puede confiar porque sabe de que voy a actuar de una manera correcta. ¿Me entienden? Usted no dejaría cuidar su casa a alguien que no sea su amigo y que usted tenga confianza, ¿cierto? Con quien usted lo puede dejar ahí, sabe que no va a hacer una fiesta en la casa, que no va a vender las cosas que están dentro de la casa, o que si se le rompe algo lo va a, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A restituir con alguien de confianza, con un amigo. Y ustedes, hermanos, que se están preparando para formar una familia, para ser esposos, para ser padres, tienen que tener claro cuál es su rol como hombres de Dios. Y si no son capaces de identificarse como hijos de Dios, si no son capaces de identificarse que Jesús es tu maestro,
tu Señor, tu amigo, en el momento que están compartiendo con gente del mundo, en el momento que son tentados a ser como el mundo, si en ese momento ustedes dentro de su corazón no pueden decir, no, Jesús es mi Dios, mi Señor, mi Maestro, mi amigo, y ustedes no pueden poner un límite, ¿cómo van a estar preparados para poder bendecir, amar a una mujer de Dios o criar hijos? ¿Me entienden? Entonces tienen que saber cuál es su rol de protección, no de abuso. ¿Me entienden? Y ustedes, hermanas amadas, se han preguntado cuál es el rol que tienen ustedes como esposas, como madres, como mujeres de la sociedad, cuando se enfrentan al mundo, cuando se encuentran con amigas que les dan el consejo de la vida de trata mal a tu marido nomás, o no le hagas esto, o no lo atiendas. Miren, una vez yo, escuché un pésimo consejo de una madre a una hija. Dice, no atiendas tanto a tu esposo, no vaya a ser que se te acostumbre. Un pésimo consejo, ¿entiendes? Porque esa mujer amargada, ¿cierto? Usted dirá, pero es que es cierto, sí, pero es que es cierto con un mal hombre. ¿Me entienden? Pero si una mujer tiene un buen hombre, ¿cierto? Es distinta la cosa. Entonces, dar consejos de lo que sale de nuestra amargura o de nuestras heridas muchas veces daña. Entonces, hermanas, ustedes saben cuál es el rol, ustedes se identifican como cristianas cuando están en esos ambientes, en esas circunstancias. Déjalo nomás, divórciate, o hazle esto otro, o no le des intimidad, castígalo con eso, no sé. Usted en ese momento se identifica, no, Jesús es mi Salvador, es mi Señor, es mi Maestro, es mi amigo. Él es el que murió por mí, desangrándose en la cruz. ¿Entienden? O en su relación matrimonial. ¿Cuál es su rol? Su rol como madre. Y saquémonos de la mente y ¿cómo se llama? Ustedes saben que yo digo las cosas tal cual como son, ¿cierto? Quiero que se saque, de su mente, que es parte de la cultura también, ¿cierto? Que diga, entonces hermano, usted dice que nosotras somos solo hechas para ser mamá, solo hechas para ser esposa. No. Lo que estoy diciendo es que en su rol de madre, ¿cómo tiene que ser? En su rol de esposa, ¿cómo tiene que ser? Así como el hombre, en su rol de esposo, tiene que saber cómo ser. Y en su rol de padre, tiene que saber cómo serlo, según el orden de Dios, identificándose con Jesucristo. Yo no he dicho en ningún momento, ni Dios lo dice, de que la mujer está hecha solo para ser mamá o solo para ser esposa. Como tampoco dice de que el hombre está solo hecho para ser papá o solo para ser esposo o solo para ser proveedor. Que a veces las hermanas también tienen, ese pensamiento. El hombre solo sirve para proveer y hasta ahí nomás, porque si yo encuentro un buen trabajo ya no me sirve para nada. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender cuál es el rol que nosotros tenemos, porque la cultura nos ha influenciado mucho para mal. La cultura en el reino de Dios, nuestra cultura nos sirve. Y ustedes saben que el modo de, entre comillas digo, evangelismo de la Iglesia Católica, justamente es abrazar la cultura de la gente y religionizarla. Bueno, no sé cómo se pronuncia eso, pero religiolizarla, ¿cierto? De tal manera que ellos queden contentos. En cambio, el verdadero evangelio te confronta porque dice, ¿cómo nosotros vamos a dejar de hacer esto si es parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres? Es que tu cultura y tu costumbre no sirve. Por ejemplo, nos vamos a ir, por ejemplo, a México. Nosotros sabemos que es una cultura machista, ¿cierto? Donde, bueno, entre comillas digo machista, porque cuando nosotros nos adentramos en la familia, realmente en las familias hay matriarcados. La suegra es la que lleva la batuta, o la más vieja de la familia es la que lleva la batuta, haciéndole creer al hombre que él es el que manda. Pero realmente son ellas las que cortan el queque. Pero, entre comillas, una cultura, entre comillas, machista. Entonces, el hombre que diga, tengo que tratar bien a mi mujer, o yo tengo que mudar a los niños, pero si eso no es parte de nuestra cultura, es que usted tiene que ser un hombre de Dios, dejar al lado su cultura. ¿Me entienden? Y hermanos, el otro día me di cuenta que la cultura de Chile
en esa misma área, ya no es una cultura machista, es una cultura feminista. Y para terminar, les voy a contar solamente ¿cómo se llama? Anécdota, que espero que no se ofendan ni mucho menos. Solamente les voy a contar lo que me dijeron. Estaba conversando con el caballero que le voy a comprar carne. Y cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama, él me comentaba la mala experiencia que tuvo en el matrimonio. Bueno, era un caso extremo, ¿cierto? Una mujer violenta que le enterró cuchillo aquí, ¿cierto? Que lo apuñaló un par de veces, que golpeaba a los niños, lo golpeaba a él, agarraba la correa de repente con los niños, se desquitaba con ellos y le daba samba y canuta, hasta que el hombre dijo, esto tiene que terminar, ¿cierto? Y, bueno, cuento corto. Este hombre, ¿cómo se llama? Se divorció. Creo que no hizo bien las cosas tampoco, pero se divorció. El punto está que intentó mantener otras, ¿cómo se llama? Relaciones. Hasta que se encontró con una mujer de otro país. No, ¿cómo se llama? Es chilena, de otro país. Y él me dijo, así me dijo, con una chilena no me meto ni a palo. Perdón que lo diga y espero que no se ofendan, porque esto no es general, no es que ustedes sean así, no es que todos sean así, sino que fue esa percepción que él tenía. Con una chilena no me meto ni a palo y todos mis amigos hemos llegado, ¿cómo se llama? A la misma conclusión. Porque son puros problemas, nos menosprecian, nos quieren poner el pie encima y que si ganan más que nosotros queda la escoba porque nos empiezan a menospreciar, que no servimos. En cambio con las extranjeras nos atienden, nos tratan bonitos, ¿cierto? Nos, ¿cómo se llama? Hacen sentir como si fuésemos la última chupada del mate, etcétera, etcétera. Que tampoco es un extremo bueno, pero fue a la conclusión que él llegó. Ahora, obviamente que no hay que generalizar y mucho menos por una experiencia de una sola persona, ¿ya? Pero al punto que voy de que la cultura, ¿cierto? Muchas veces nos transforma o nos influencia de una manera negativa. Chile hace 40 años atrás era considerado y era una cultura machista. El hombre era el que ponía las reglas y el abuso contra la mujer existía. Eso era así. Pero obviamente los tiempos han ido cambiando. Al punto que voy, que independientemente de la cultura que nos toque vivir, no la podemos dejar influenciar sobre nuestras vidas. El hombre debe ser un hombre que cumpla su rol como hijo de Dios, y para eso debo partir de adentro hacia afuera. Y la mujer debe ser una mujer que cumpla su rol, ¿cierto?, como hija de Dios, y eso tiene que partir de adentro hacia afuera. No he dicho, y no quiero decir con esto, de que la mujer está hecha para ser mamá, o está hecha para estar en la casa, o está hecha para limpiar la casa. No he dicho ni insinuado eso. Tampoco he dicho de que el hombre solo sirve para ser proveedor y que el hombre solo tiene que ser, ¿cómo se llama?, atendido por la mujer porque él es el hombre. No lo he dicho, no lo he insinuado, Dios tampoco lo dice. ¿Ya? Lo que digo es que en el rol del hombre, cuando le toca ser esposo, cuando le toca ser papá, a la mujer cuando le toca ser esposa, cuando le toca ser mamá, o tanto el hombre cuando la mujer, cuando se tiene que relacionar con la sociedad, en el trabajo, en el sustento, etcétera, etcétera, usted se identifique que Jesús es mi Salvador, el que murió por mí. Jesús es el que dice, no hagan esto, y como es mi Señor, yo no lo hago. Jesús es el que dice que debemos hacer esto en estas circunstancias. Como es mi Dios y mi Salvador, yo lo hago. Eso es identidad, hermanos. Y es lo que vemos en estos 4 jóvenes. Como Jehová era su Dios, no lo decían de diente a labios. Y Jehová había dicho que no se contaminaran con esos deleites. Ellos decían, nuestro Dios, dícele que no hay que contaminarse con esto. Y como es nuestro Dios, nosotros no nos contaminamos con eso. Lo mismo pasa con nuestras vidas. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Cómo yo debo ser, me debo comportar, qué cosas puedo hacer, qué cosas no debo hacer. ¿Me entienden? Y como Dios dice de que la mujer debe vivir así, el hombre debe vivir así, y como es mi Dios el que me rescató, entonces yo hago lo que Él dice que el hombre o la mujer debe hacer o lo que no debe hacer. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar para no alargar más esto, porque sé que todos tenemos que almorzar o tenemos cosas que hacer. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor.
Te ruego que esto pueda ser de bendición para nosotros, que lo podamos meditar, que lo podamos asimilar, Señor. Y sé de que muchas veces no se habla de esta manera, ¿cierto? En algunas partes, Señor. Espero que esto pueda realmente ser de bendición, que lo podamos recibir y analizar, Señor, sin prejuicios, Señor, y poder querer ser hombres y mujeres que te agraden en cada aspecto de nuestra vida. Que la cultura en que hemos sido criados o en la que estamos viviendo no tenga más influencia sobre nosotros que la que debe tener. Como dice tu palabra, ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, te doy las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.